En un mundo donde las fotografías de un atardecer en Japón valen más que el cuadro heredado de un abuelo, y donde compartir un concierto en Instagram genera más admiración que exhibir un coche nuevo, se revela una transformación radical en los pilares que definen nuestra identidad. La sociedad ha transitado de un modelo centrado en la acumulación de bienes materiales a uno obsesionado con la cosecha de experiencias. Un cambio que redefine no solo cómo consumimos, sino también cómo nos relacionamos, recordamos e incluso existimos. Hasta finales del siglo XX, los objetos eran extensiones del ser. Como señalaba Eric Fromm en Tener o Ser, la posesión otorgaba una sensación de seguridad en un mundo predecible. Una casa, un automóvil o una colección de libros no solo representaban estatus, sino también una identidad anclada en lo concreto. La publicidad de los años 80, por ejemplo, glorificaba el coche como símbolo de libertad y las familias aspiraban a amueblar salones con pianos que rara vez se tocaban. Sin embargo, este culto a lo material no estaba exento de crítica. Guy Debord, en La Sociedad del Espectáculo de 1967, alertaba sobre la mercantilización de la vida. Los objetos ya no se valoraban por su utilidad, sino por su capacidad para proyectar imágenes de éxito. Un Rolex, por ejemplo, no marcaba la hora, más bien marca posición social. El siglo XXI trajo consigo una paradoja. Cuantos más objetos tenemos, menos nos definen. La llegada de plataformas como Instagram o TikTok convirtió las experiencias en la nueva divisa de reconocimiento. No se trata de tener un viaje a París, sino de mostrar aquel viaje. Los likes y comentarios validan su existencia. La tecnología nos ha hecho preferir compartir antes que vivir, diluyendo la frontera entre el momento auténtico y su representación. Este fenómeno se amplifica con la economía de las experiencias. Empresas como Airbnb o Spotify no venden solo productos, sino acceso a vivencias. Dormir en una casa treehouse o escuchar una playlist curada para un mood específico es un ejemplo de ello. Incluso el turismo ha mutado. Ya no se visita la Torre Eiffel, se busca ser parte de un tour clandestino por París, cosa similar a lo que sucede en la Ciudad de México, como los tours que van hacia Tepito y la Lagunilla. La obsesión por acumular vivencias refleja una fuerte contradicción. Mientras más intentamos aprovechar el tiempo, más lo perdemos en su registro. Byung-Chul Han lo describe como una tiranía del instante, donde el presente se reduce a un producto consumible. En su obra La Sociedad del Cansancio del año 2010, argumenta que la autoexplotación neoliberal nos lleva a perseguir experiencias como si fueran metas laborales. Viajar para subir fotos, hacer yoga para postearlo, cenar en un restaurante instagramable para ganar validación, entre otro tipo de actividades. ¿Podríamos pensar en algunos otros ejemplos? Este fenómeno no es nuevo. En el siglo XVII, Blaise Pascal advertía que la infelicidad del hombre se basa en una cosa: no sabe quedarse quieto en su habitación. Pero hoy la quietud se considera un fracaso. Aplicaciones como TripAdvisor o Google Maps nos convierten en turistas perpetuos, guiados por algoritmos que priorizan lo que no te puedes perder, sobre lo que realmente deseamos. El tiempo libre ya no es un espacio de ocio, sino de rendimiento, tal como señala el sociólogo Harmon Rosa en Alineación y Aceleración. En la sociedad hiperacelerada, incluso los momentos de descanso son colonizados por la lógica del rendimiento. Ya no basta con tener tiempo libre, hay que optimizarlo. Planificamos vacaciones como si fueran proyectos laborales. Hacemos itinerarios milimétricos, visitas obligatorias a monumentos, fotos que validen la experiencia perfecta. Todo deviene en un checklist que toma protagonismo para nuestra vida y sus metas. Al adquirir cosas, compramos y consumimos también las emociones. Los productos están cargados de esta emotividad por medio del uso del storytelling. La información es siempre más importante que el aspecto de la mercancía. Hoy, la identidad es determinada principalmente por la información. Nos producimos a nosotros mismos en los medios sociodigitales, representamos nuestra identidad. Imaginemos dos escenas. En 1980, una familia muestra un álbum de fotos con imágenes estáticas de unas vacaciones. En 2025, un influencer graba un reel en tiempo real durante un festival de música, mientras su audiencia comenta desde casa. La diferencia es abismal. Antes, el recuerdo era íntimo y duradero. Ahora es público y también, por supuesto, fugaz. Puede que esta hiperexposición responda a un miedo al anonimato. Algo así como si la experiencia no se documenta, la experiencia no cuenta. Este contraste refleja una tensión entre profundidad y superficialidad. Mientras las generaciones anteriores buscaban raíces en lo material, los actuales navegan en un océano de instantes donde el valor reside en la intensidad, no solo en la permanencia. El escritor Humberto Eco, en Apocalípticos e Integrados, ya vislumbraba este cambio al criticar la cultura de masas. Lo efímero se convierte en eterno a través de su repetición constante. La transición de lo material a lo experiencial no es una liberación, sino una nueva forma de alineación, puesto que el consumo nunca satisface porque siempre promete un deseo nuevo.
Hoy, las experiencias funcionan igual. Tras subir una foto de un viaje, surge la urgencia de planificar el siguiente. La felicidad se pospone en un ciclo infinito. La experiencia se ha vuelto un lujo estratificado. Mientras algunos pagan miles por un retiro de meditación en Tulum, otros consumen versiones low cost a través de aplicaciones como Calm o Headspace. Hay que alertar sobre cómo la mercantilización de lo emocional profundiza las desigualdades, dado que no todos pueden permitirse experiencias auténticas. Frente a esta lógica, surgen movimientos que buscan redefinir el valor de lo vivido. El slow living o el HOMO, por sus siglas en inglés, proponen recuperar la intimidad de lo no registrado. Algunos celebran el acto de caminar sin rumbo como resistencia a la productividad. Incluso en el arte, creadores como el compositor Max Richter promueven conciertos para dormir, donde la experiencia no se captura, se siente. Irónicamente, la pandemia del COVID-19 aceleró esta reflexión. El confinamiento forzó a muchos a valorar lo cotidiano. Acciones como tomar café en casa o tener charlas sin pantallas, revelando que las experiencias más auténticas a menudo son las que no se monetizan y se exhiben. Difícil de creer, ¿cierto? Para más de una persona esto podría parecer algo bastante obvio, pero la realidad es que no lo es tanto. La obsesión por las experiencias no es inocua. Mientras acumulamos stories y check-ins en plataformas como Instagram, surge una paradoja existencial. ¿Al vivir para ser vistos, dejamos de vivir? Autores como Albert Camus, quien en El mito de Sísifo hablaba de la búsqueda de sentido en lo absurdo, podrían ver aquí un nuevo desafío. En un mundo de experiencias desechables, la autenticidad podría residir en aprender a abrazar el silencio, lo no registrado. El vértigo de las experiencias nos ha convertido en coleccionistas de instantes, pero ¿qué queda cuando el teléfono se apaga y las pantallas se enmudecen? No es casualidad que en medio de la cacofonía digital resurjan voces que claman por volver a lo elemental. Una taza de té sin filtros o una caminata sin mapas. La obsesión por lo experiencial no es simple cambio de moda, es un síntoma de nuestra lucha contra la finitud. Los objetos, con su peso y su polvo, nos recordaban que éramos mortales. Las experiencias, en cambio, nos prometen eternidad, todo a través de un like o un archivo en la nube. La tecnología nos da el mundo en píxeles, pero nos roba el tacto de lo real. Pero hay grietas en este sistema. Durante la pandemia, muchos redescubrieron el placer de hornear pan sin postearlo, o de leer una novela sin buscar un resumen en YouTube. Son actos mínimos, casi rebeldes, que cuestionan la tiranía de lo espectacular. Tu vida no es un contenido. Ahí reside la autenticidad, en permitirse un atardecer sin testigos, un beso sin hashtag o un dolor sin audiencia. Ahora bien, el desafío no es demonizar las experiencias, sino dejar de usarlas como currículum emocional. ¿Qué pasaría si, en vez de acumular vivencias como trofeos, aprendiéramos a dejarnos atravesar por ellas? Al final, quizá el verdadero lujo del siglo XXI no sea un viaje a las Maldivas, sino el coraje de abrazar lo ordinario. Dejar que la vida nos ocurra, en vez de perseguirla con la avaricia de un cazador. Después de todo, como susurran las abuelas mientras tejen bufandas que nadie comprará, lo que perdura no son los destinos marcados en un pasaporte, sino el calor de las manos que sostuvimos cuando ya no quedaba nada que demostrar. La sociedad ha cambiado de piel, pero la pregunta persiste. ¿Hemos ganado libertad al liberarnos de los objetos o hemos caído en una nueva jaula de oro digital intangible? La respuesta, como las experiencias que perseguimos, sigue siendo esquiva. En este interregno entre lo tangible y lo efímero, quizás la clave está en recordar las palabras de poesía como las que versan así. La vida no es una posesión que se defienda, sino un misterio que se habita.